Buenas tardes. En esta oportunidad tengo a bien presentar el estado de flujos de efectivo de conformidad a la NIC 7, sección 7 de la NIC para las pymes. Toda entidad tiene que presentar el estado de flujos de efectivo. Este debe de demostrar los flujos de efectivo habidos durante un periodo contable que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Los flujos de efectivo que han habido durante el periodo sobre los que se va a informar. Estos deben de ser clasificados en tres grandes actividades: la actividad operacional o de operación, la actividad de inversión y las actividades de financiación o financiamiento. Uno se podrá consultar, bueno, ¿y qué son las actividades de operación? Estas actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de las actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de las actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación de los resultados de la compañía. Como ejemplo de las actividades de operación tenemos lo siguiente: cobros procedentes de actividades de las ventas de bienes y prestación de servicios a que se dedique la compañía. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos por actividades ordinarias. Es decir, que si la entidad se dedica a esa actividad o giro en particular. También aquellos pagos que haga la entidad a los proveedores que le suministraron los activos o los servicios para poder operar. Pagos a los empleados y por cuenta de ellos, es decir, todos aquellos pagos que la entidad hizo como una retribución a sus trabajadores para que le generaran los ingresos por actividades ordinarias, hoy también van a ser clasificados como salidas de las actividades de operación. Pagos de devoluciones de impuestos a las ganancias, a menos que puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. Ejemplo, lo que dice el artículo 14 en nuestro país del impuesto sobre la renta y que corresponde al 10% del impuesto a las ganancias de capital. Ese tipo de impuesto sobre la renta a las ganancias por este tipo de activos debe ser clasificado como una actividad de inversión. Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con un propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para reventa. Ahora veamos qué son las actividades de inversión. Estas son las actividades que sirven o que provienen de la adquisición y disposición de activos de largo plazo y otras inversiones que no incluidas en el equivalente al efectivo. Ejemplo, flujos de efectivo por actividades de inversión van a ser todos aquellos pagos que la entidad haga o realice para la adquisición de propiedad, planta y equipo, incluyendo trabajos realizados por la entidad para los propietarios, planta y equipo, activos intangibles y otros tipos de activos. Cobros o ingresos que la entidad obtenga por la venta de la propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos de larga duración. Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio, es decir, acciones o deuda emitida por otras entidades y la participación en negocios en conjunto. Quiere decir que todo eso también la empresa lo va a clasificar como actividades de inversión. Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio, es decir, acciones que la entidad tenga y que posteriormente los requiera vender. Cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos por intermediación o negociación. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros que la compañía haya realizado y como consecuencia va a obtener una rentabilidad. Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros también se consideran como una actividad de inversión. Pagos procedentes de contratos de futuros a términos de opción y que permita financieramente, excepto cuando la compra-venta se mantenga por intermediación para negociar o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación. También se van a considerar como actividades de inversión aquellos cobros procedentes de contratos de futuros,
en términos de opción y que permita financieramente, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación. Ahora, también nos podemos preguntar, ¿qué son las actividades de financiación? Estas actividades de financiación son actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados por una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación, cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, es decir, todas aquellas entradas que la entidad obtiene como consecuencia de la emisión de nuevas acciones, y los accionistas tienden a obtenerlas y, lógico, tienen que desembolsar, y ese ingreso llega a la compañía. También todos aquellos pagos a los propietarios para adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Es decir, cuando una entidad toma el acuerdo a nivel de Junta General de Accionistas y en este acuerdo se toma que se va a descapitalizar, la empresa tiene que adquirir sus acciones o sus instrumentos de capital y a cambio tiene que pagar. De esos cambios requieren una salida del efectivo. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones de préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a largo plazo. Es decir, si la compañía está autorizada para la emisión de títulos valores en relación al ingreso proveniente de préstamos, pagarés, bonos, hipoteca, también se van a considerar como ingresos por actividades de financiación. Reembolso de los importes por préstamos, es decir, si la entidad ha obtenido financiamiento de parte de todas las entidades bancarias, cuando esta entidad pague el capital, se va a considerar como una salida del efectivo. Pago realizado por arrendatarios para reducir la deuda pendiente relacionada con los instrumentos financieros. En pocas palabras, si la entidad ha obtenido un arrendamiento de naturaleza financiera, cuando reintegre el valor que le sirvió para el financiamiento del arrendamiento financiero, se va a considerar como una salida del efectivo de actividades de financiación. ¿Qué información se requiere sobre los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación? Una entidad debe de presentar los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación utilizando dos métodos. A esto, mi sugerencia, pónganle mucha atención, pero en la actividad de operación. Muchos colegas caen en el error de que existen dos métodos para preparar el estado de flujos de efectivo. No, existen dos métodos para preparar el flujo de efectivo por la actividad de operación. Y estos métodos son el método directo y el método indirecto. ¿En qué consiste el método directo? Es aquel que clasifica las entradas y salidas propiamente del efectivo. Quiere decir que este es el que mayor exige el JASB. Ahora el IFRS, es decir, que el método directo es el que le provee mayor información a nivel gerencial para tomar las decisiones, ya que nos indica para dónde agarró el efectivo y de dónde provino el efectivo. No así el otro método que se llama el método indirecto. Este consiste en la obtención de los estados financieros, principalmente el estado de situación financiera, en forma comparativa, sacar las variaciones de aumento y disminución y clasificarlas en las tres actividades operacionales, de inversión y de financiamiento, teniendo presente la siguiente regla: todo aumento del activo significa salida del efectivo. Todo aumento del pasivo significa entrada del efectivo. Todo aumento del patrimonio significa entrada del efectivo. Y todo decremento del activo significa salida del efectivo. Y todo decremento de pasivo significa salida del efectivo. Y todo decremento de patrimonio significa salida del efectivo. Eso, sugerencia, deben de memorizárselo, porque eso no está ni siquiera en la norma. Por eso se lo deben de aprender adecuadamente. Quiere decir que el método indirecto sirve principalmente para conciliar la utilidad, para ver o medir si la entidad tiene capacidad para retribuir a los accionistas los dividendos. Quiere decir que el método indirecto se debe de preparar
Por eso parte de la utilidad y finaliza en el efectivo, porque quiere medir si la entidad tiene o no tiene capacidad para poder distribuir las utilidades y convertirlas en dividendos. Este método directo es el cual la mayoría prepara, porque tiene más que todo interés para los accionistas. No así el método directo, que principalmente se convierte en una herramienta netamente financiera, ya que le permite a la entidad poder tomar decisiones en relación a los flujos de efectivo futuro. Es decir, debe tener una programación financiera para hacerle frente al saldo con el cual le queda a nivel de estado de flujos de efectivo. Además, el estado de flujos de efectivo por el método directo en la actividad de operación le sirve principalmente porque la empresa quiere conocer de dónde entró la plata y para dónde salió. Este método sí le permite, no así el método indirecto, ya que es una conciliación. Quiere decir que a nivel gerencial tienen que dominar bastante las variables de incrementos y decrementos en el estado de situación financiera para tener una imagen clara y precisa. ¿Qué información se requiere a la hora de preparar el estado de flujos de efectivo de las actividades de inversión y de financiación? Tienen que ser clasificadas estas dos categorías en forma separada. Quiere decir que el estado de flujos de efectivo va a revelar las tres actividades en forma separada: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Efectivo agregado procedente de las adquisiciones y ventas, de disposición de subsidiarias y de otras unidades de negocio. Con relación al impuesto a las ganancias, hay que tener mucho cuidado, porque el impuesto a las ganancias recae principalmente sobre la actividad de operación, pero hay en veces que el impuesto a las ganancias, como anteriormente se lo mencioné, puede recaer sobre una actividad en particular. Ejemplo, el impuesto sobre la renta, que recae sobre las ganancias de capital. Tiene que ser clasificado en la actividad de inversión y no en la actividad de operación. Otro tipo de información que la entidad debe revelar, junto con los demás estados financieros, debe elaborar un comentario de la gerencia del importe de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo que en forma significativa sean mantenidos para la entidad, pero que no están disponibles para ser utilizados por la entidad. De eso se considera como un efectivo restringido. Una entidad también va a presentar los componentes de efectivo y equivalentes de efectivo, así como una conciliación de los importes presentados en el estado de flujos de efectivo con la partida de equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. En conclusión, el estado de flujos de efectivo se requiere para 4 aspectos fundamentales. 1. Medir el flujo de efectivo neto utilizado o provisto por las 3 actividades operacionales, de inversión y de financiación. Además, sirve para medir la solvencia de la entidad. Además, sirve para medir la liquidez de la empresa. Y por último, sirve también para medir el riesgo en el efectivo. Si ustedes tuvieron al cierre del ejercicio menos efectivo, deben de medir el riesgo en que cayeron y tomar decisiones inmediatas para nunca descender del efectivo, a excepción de que lo hayan invertido. Y el último, midan el grado de crecimiento del efectivo. Todas las entidades y las personas en particulares necesitamos más efectivo cada día para hacerle frente a nuestras obligaciones. Gracias, ha sido un gusto y espero que esta sección 7 y la NIC 7 haya contribuido en el aprendizaje profesional de todos y cada uno de ustedes. Cualquier duda, consulten a blanco3000@yahoo.com. Gracias. Clase.